Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe hacía grandes milagros y echaba fuera demonios por el Espíritu Santo. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Simón era un hechicero, un brujo, un falso profeta. Habiéndose pasar por algún grande, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaban atónitos. Este hombre, Simón, que era un brujo, un falso profeta, se había bautizado y estaba con Felipe. Escuchan. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo. Qué importante es tener el Espíritu Santo. Porque muchos de los creyentes que dicen ser creyentes no tienen al Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que era el mago, el falso profeta, el brujo, cuando Simón, el que se había bautizado, porque este brujo se había bautizado, dice que cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Lo que hoy rige en las iglesias, el poder monetario, lo que le interesa, lo que es la parte central, el principal interés de muchos falsos profetas es el dinero. No es el reino de Dios, es el dinero. Como este falso profeta, Simón el mago. Diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Le dijo Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice a este brujo que se había bautizado en las aguas, que estaba con Felipe, que era un discípulo de Cristo. Este brujo quería imitar la obra de Dios y quería comprar con dinero el don del Espíritu Santo para luego comercializar y sacar provecho y dinero. Esto es lo que acontece en las iglesias. Hace falta muchos hombres como Pedro que desenmascare a estos farsantes, hipócritas, que comercializan a través de la fe y que lo único que dicen es pedir diezmos, ofrendas, contribuciones, dinero y ayuda económica para el sostenimiento de la iglesia y de sí mismo. Porque ellos no buscan el bienestar de la iglesia, sino que buscan enriquecerse a sí mismo a costillas de los demás, usando el evangelio y usando frases y versículos bíblicos aislados, aleluya, como pretexto para desvincular a muchos de la verdadera fe, para sacar provecho. Estos están ciegos delante de Dios y se tienen que arrepentir, porque están en prisión de hiel y de amargura. Están aprisionados con grillos espirituales y no pueden salir a no ser que se arrepientan.
y tiene que arrepentirse. Esta clase de personas que están dentro de la iglesia y los pastores que se dejan manipular por estos farsantes, hipócritas y falsos profetas que seducen a muchos y manipulan con la palabra de Dios a muchos, porque todo aquel que manipula no es de Dios, sino que es del diablo, porque el diablo, Satanás, con sus emisarios que son los falsos profetas, brujos, encantadores, adivinos, son los que manipulan. La manipulación es brujería, es hechicería. Y hay brujería y hechicería dentro de las iglesias y no hay nadie que les reprenda y que les hable la palabra con rectitud para exhortar y reprender y llamar al orden a cada uno de estos ministros evangélicos y pastores que escuchan a los falsos profetas y no escuchan a los verdaderos profetas. A los verdaderos profetas nos expulsan de la iglesia cuando les hablamos estas cosas porque no quieren someterse a la autoridad del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habla, porque el Espíritu Santo hace señales, porque el Espíritu Santo hace prodigios, porque el Espíritu Santo echa fuera demonios, porque el Espíritu Santo da dones a los hombres, porque el Espíritu Santo transforma el corazón del hombre, porque el Espíritu Santo redarguye el corazón del hombre, porque el Espíritu Santo hace la obra de regeneración, de santificación y de conversión en el corazón del hombre. Y si desestimamos la palabra y la obra del Espíritu Santo, estamos perdidos. Y por más que creamos en Cristo y vayamos todos los domingos a la iglesia y leamos la Biblia, si desestimamos al Espíritu Santo y no damos lugar al Espíritu Santo y desestimamos sus obras, entonces estamos perdidos, perdidos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Escuchamos el sermón del pastor y aplaudimos y damos gloria a Dios, pero no queremos escuchar al Espíritu Santo y cerramos el corazón cuando el Espíritu Santo demuestra con hechos visibles y poderosos sus obras maravillosas, y cerramos el corazón y decimos, pero no, el Espíritu Santo no te puede utilizar a ti de esa manera y de esa forma, cuando la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles dice que el Espíritu Santo hablaba y decía las cosas que el pueblo tenía que hacer porque se regían por el Espíritu Santo y no por la conducta nefasta de hombres que dicen conocer a Dios pero no lo conocen. Porque si conocieran a Dios tendrían que tener temor de Dios y obedecer la palabra de Dios y estar sujetos a la palabra de Dios. Pero cuando se les habla la palabra de Dios, cierran su corazón, rechinan sus dientes y se manifiestan. Porque no tienen al Espíritu Santo. Iglesia evangélica, iglesia de Jesucristo, arrepiéntete. Al pastor, al líder de canto, de música, a los consejeros, diáconos, arrepiéntanse. Y busquen el reino de Dios y vivan para el Espíritu Santo. Y vivan conforme a la voluntad de Dios y a la regla de Dios y a la doctrina de Jesucristo. Porque pronto vendré a ti, dice el Señor. Y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de en medio de ti. Si no te hubieras arrepentido, el candelero es el Espíritu Santo. Es el único que nos da luz y nos aporta la verdad y nos enseña las Escrituras y nos revela la palabra de Dios y nos trae la revelación del Espíritu Santo por la palabra de Dios, y la palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo. Si el candelero es quitado de nuestras vidas, es quitada la luz del Espíritu Santo, entonces estamos ciegos y perdidos. Arrepiéntete, pueblo de Dios, iglesia evangélica, arrepiéntete y busca a Dios de verdad, con sinceridad, con arrepentimiento, con lágrimas, con ayuno, con lamento, con clamor. Búscalo, porque si lo buscas, lo encontrarás.